Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos al Portal del Villegas para esta edición de día lunes 8 de noviembre. Ojalá hayan tenido un buen fin de semana tranquilo, no sé, con amigos, leyendo, jugando, haciendo alguna cosa. Y como ustedes saben, legalmente se acabó el periodo de la publicidad política, ya no pueden haber más encuestas, así que el fin de semana o un día antes del fin de semana, tipo viernes, jueves, las empresas que hacen encuestas se apresuraron a mostrar sus últimos resultados y yo me voy a concentrar porque es el más novedoso y el que indica, digamos, en forma más clara lo que podría estar ocurriendo. La encuesta de Plaza Pública, de CADEM, reveló que Kast aparece ganando no solo en primera vuelta, sino que en segunda, cosa absolutamente nueva. Hasta el momento recuerdo encuestas de CADEM, de la misma empresa, que hablaban de que en todos los escenarios de segunda vuelta Kast no ganaba, en todos ganaba Boric. Ahora aparece ganando Kast. Y naturalmente yo no estoy diciendo con esto que quedó definido, decidido el futuro del país, que para nada. Además hay otras encuestas que no tienen el mismo resultado, al menos no exactamente igual al de Plaza Pública. Las encuestas tienen franjas de variación, ya sabemos eso. Pero en cualquier caso, todas reflejan más o menos lo que hemos estado viendo aquí durante estos últimos semanas, en el sentido de que emergió con mucha fuerza la candidatura Kast y la candidatura Boric, que es la competitiva con él, se fue desinflando un poco, fue por lo menos perdiendo impulso. Como mínimo podemos decir eso, que ya no es una fuerza que crecía, creciente, eso que le da a las iniciativas un hálito de triunfo, de que la cosa va bien, de que se está creciendo, que hoy día estamos bien y mañana mejor. ¿Se acuerdan de esa frase? Bueno, ya Boric no puede decir hoy bien, mañana mejor. Solamente puede decir hoy bien, mañana igual, pasado quizás peor. No ha crecido. Se llegó a su techo, al parecer, mientras que no sabemos cuál es el techo de Kast porque ha seguido creciendo. Yo no digo que sea un techo ilimitado, ni mucho menos. No estoy haciendo pronóstico del resultado de la elección, estoy señalando algo que todo el mundo puede ver, ahí están las cifras, y que uno capta además en otros ámbitos, ¿no? Yo no soy un hombre que me pase la vida en las calles dándome vuelta, conversando con todo el mundo, pero alguna información le llega a uno por mail, por WhatsApp, por lo que nos dicen los amigos que sí se mueven por este mundo, por lo que escucharon aquí, por lo que escucharon allá, por una encuesta callejera bastante al lote, pero en fin, algo es algo, hecha en la Plaza de Armas, otra que fue hecha en la calle Franklin, y uno va viendo algunas cosas que son bastante similares en el sentido otra vez de lo mismo, que la candidatura de José Antonio Kast es mucho más potente de lo que nadie imaginó jamás, y no solo mucho más potente, sino que pareciera ser que tiene una chance, no sé si mucha o más o menos o poca, de ganar las elecciones y convertirse en el próximo presidente de este país. Puede ser. Y esto además está reflejando algo que ha estado ocurriendo bajo la superficie, lo que yo llamé en alguna oportunidad el deslizamiento de placas tectónicas que se produjo para las elecciones de Piñera. Perdónenme que me repita, pero lo recuerdo porque está dando lo mismo y quizás en forma más aguda. Quizás en forma más aguda por una simple razón, porque los tiempos le plantearon a los ciudadanos situaciones más urgentes, más críticas, más decisivas que las que le plantearon a los mismos ciudadanos para la anterior elección presidencial. Entonces ha habido y sigue habiendo un trasvasije de votación hacia Kast que viene básicamente de los indecisos, que ahora están decidiéndose, que viene del sector demócrata cristiano, donde en general el partido como organismo oficial es ya de izquierda prácticamente en forma sin más calificativo. Pero una cosa es lo que piensa la señora Yanna Proboste, el señor X, Y, Z, de las directivas, los eternos personajes de siempre, y otra cosa es lo que piensa y siente la base demócrata cristiana. De ahí se está yendo gente. También se está yendo gente a Boris, por supuesto, pero se está yendo gente a Kast. De Parisi, quién sabe, ¿no? Curiosamente, en la última encuesta, Parisi aparece compitiendo, si no ya ganándole a Sichel, que ha seguido a los tumbos
por las razones que hemos visto acá ya muchas veces. Entonces, la cosa se está poniendo color de hormiga, y en vista que Kast aparece ya como algo más que un competidor duro, sino que como un posible ganador, uno se pregunta, ¿a qué no van a recurrir los sectores progres y especialmente los más termocéfalos para cambiar las cosas? ¿Qué es lo que no van a hacer? Y llegado el caso, me decía una persona que esa infiltración de elementos de gente de izquierda que se estuvo produciendo en la justicia por años, y que yo lo he comentado muchísimas veces y hace mucho tiempo además, creo que incluso antes de empezar este programa, cuando estaba en una radio, me dice, eso ha pasado en todos los órganos del Estado, ¿por qué no? Está repleto de gente de izquierda, y uno no sabe qué pueden hacer el día de mañana, cuando vengan las elecciones, para llevar a cabo una maniobra como la que parece ser que ocurrió en Estados Unidos con la elección de Trump. O sea, eso es la opinión de una persona que me dijo podría haber un fraude. A mí se me hace difícil creerlo, imaginarlo o aceptarlo. Eso ya significaría que dejamos de ser Chile y nos convertimos en una república bananera, que ya simplemente hay gente aquí dispuesta a cualquier cosa. Pero puede ser, todo puede suceder. Todo puede suceder hoy en día, no solo en Chile, sino que en todas partes. ¿Qué otras cosas pueden hacer? Por el momento las cosas que están haciendo son todas favorables a Kast, porque no han tenido criterio, tino, para esconder la mano. El Partido Comunista, que ve en Boric su instrumento, en el Frente Amplio su división infantil, digamos la tercera división infantil, pudo haber sido un poquito más inteligente y haber disimulado, haberse hecho el cucho. Total, lo que interesa es llegar al poder, ¿no es cierto? Y una vez ahí sacan las garras. Pero no. Se pusieron a retobar de gente el comando del Frente Amplio con sus militantes. No han parado de declarar todos en el Frente Amplio, en el Partido Comunista, que los programas son casi iguales. Entonces, no han dejado de hacer tonterías. Después aparece otro señor del Frente Amplio hablando que le van a meter más inestabilidad al país. No han dejado de hacer estupideces, de dispararse en los pies como si una especie de, no sé, una entidad subconsciente que tienen metida entre las cabezas los llevara, sin que ellos se den cuenta, a hacer todo lo posible para ser derrotados. Una especulación nada más, por supuesto. Este deslizamiento que se está reflejando en las encuestas, supongo que le demostrarán al señor Gutiérrez que parece ser que en Chile hay más fachos pobres de los que él pensaba. Cuando terminó la elección pasada y ganó Piñera, Gutiérrez, que no pudo controlar su temperamento irascible, en vez de estudiar científicamente, por así decirlo, la causa de la derrota de su candidato, empezó a insultar, podríamos decir, a los que votaron por Piñera. Habló de los fachos pobres. Bueno, señor Gutiérrez, si acaso está escuchando esto, cosa que dudo, pero parece que los fachos pobres son mucho más de lo que usted creía, incluso más. Y me va a permitir por lo mismo, puesto que parece que constituyen toda una categoría zoológica, los fachos pobres, como constituyen una categoría política que produce resultados en las elecciones, me voy a permitir hacer un perfil del facho pobre. Pero antes de eso, antes de hacer ese perfil, voy a hacerme la lectura del primer bloque comercial que mantiene este programa funcionando. Y parto con KM Millas, que es esta empresa que le compra las millas que usted ha acumulado por sus vuelos. Y lo hace de una manera pagándole en forma adelantada. Le resuelve todas sus dudas con un WhatsApp que tiene ahí. Y los procedimientos en la negociación protegen al titular de la cuenta donde se encuentran las millas. El hecho concreto es que usted convierte un número que quizás no tiene ninguna posibilidad usted de convertirlo en un vuelo porque no va a volar, y que en cualquier momento lo borran porque no se acumulan indefinidamente. Usted no los puede conservar por meses o por años, los borran. Y usted lo convierte en dinero, y bastante más dinero del que usted se imagina. KM Millas, estimados amigos. Y para quienes quieren invertir en Estados Unidos y no saben ni por dónde partir, yo les sugiero que partan entrando al sitio inviertaenusa.cl. Una empresa chileno-norteamericana que lo hace todo por usted. Le ofrece 3.500 franquicias para que usted coja
más o menos por dónde le tinca iniciar sus operaciones de inversión. Lo mismo con opciones inmobiliarias. Cientos, miles en Estados Unidos de todo tipo, en todos los estados de ese tremendo país. Le abre cuentas en bancos norteamericanos, le consigue crédito hipotecario en esos bancos, lo ayuda a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos, lo asesora, le consigue visa de residencia si usted quiere ir a residir en Estados Unidos para manejar su negocio en forma directa. Todo, estimados amigos, con inviertaenusa.cl. Otra opción que tiene usted de manejar su dinero y no excluye la anterior, las opciones financieras no se excluyen sino se complementan, se le ofrece magentacapital.cl. Magentacapital.cl le abre una cuenta corriente online en Suiza. La banca suiza absolutamente impenetrable, ni siquiera Alejandro Guillé podría meter la mano en el bolsillo allá, ni él. Sin costo. Sin ningún problema. Y ya con eso usted gana un tremendo beneficio. Agarra una parte de sus recursos y los deja blindados. Fuera de eso, si usted quiere, nadie está obligado, puede hacer inversiones con ese dinero ya en Suiza. Los suizos mismos, la banca suiza tiene muchos instrumentos de inversión y la propia magentacapital.cl le ofrece sus propios sistemas basados en inteligencia artificial de inversión. Pero no olviden, primer beneficio fundamental, tener a buen recaudo su dinero, que nadie pueda venir a meterle la mano con cualquier pretexto. magentacapital.cl. Y termino este bloque con Ángel Hayes, que es una opción también, porque para hacer inversiones usted necesita plata, y para tener plata de repente hay que vender algo. Si usted quiere vender su propiedad inmobiliaria, por ejemplo, una, dos, lo que sea, póngase en contacto con Ángel Hayes, que es el más rápido corredor inmobiliario de Chile, garantizado, comprobado, verificado. Ángel Hayes. Permítame entonces ahora hacer este perfil de los fachos pobres, que tal vez, yo no aseguro nada, le pudieran dar una victoria a Kast, o por lo menos hacer pasar un pánico espantoso a la izquierda, que ya estaban sintiéndose hace meses atrás, ya se sentían vencedores, ya se estaban repartiendo cargos de gobierno, ya estaban apareciendo listas de adherentes para después decir, no, yo estoy en la lista, así que denme una agregaduría de prensa no sé dónde. El perfil del facho pobre parte diciendo lo siguiente. Primero, que no es facho, ni es pobre necesariamente. Lo de facho, y ya examinaremos esto un poquito más adelante, es un epíteto que lo está usando la izquierda desde tiempos inmemoriales. Es un epíteto imbécil, facho por fascista. Lo heredaron, supongo, de los años 30 del siglo pasado, cuando los soviéticos, después que se habían metido en la misma cama con los nazis, cuando los nazis los atacaron, entonces ahí todo se dio vuelta. Y por ejemplo el Partido Comunista Francés, que apoyaba, no se tiraba contra los nazis porque eran aliados de la Unión Soviética. Entonces cuando sí atacaron a la Unión Soviética, ahí se dieron vuelta. Antes habían hecho huelgas para impedir que las fábricas de armamento francesas empezaran a producir rápidamente armamentos para contrapesar a los alemanes. Huelgas, paro, sabotaje. Después se dieron vuelta. Bueno, desde esa época entonces salió los frentes antifascistas, la cuestión, y se les quedó pegado. Facho, facho, facho. ¿Qué quieren decir con facho? Pregúnteles a ellos, porque probablemente no le van a poder contestar. No son fachos ni necesariamente son pobres. Hay de todo. Hay fachos, estos fachos de los izquierdistas, hay fachos pobres, Mahoma va tirando para arriba, rico, de todo. Esa es la primera cosa. Segundas características que es común a todos estos fachos pobres del señor Gutiérrez. Es gente que no quiere ver más violencia en este país, en las calles, en las ciudades, en la Araucanía y en todas partes. En los colegios, en las universidades donde hay matonaje a todo dar. No quiere ver más de eso. No quiere ver más destrucción física de las ciudades nuevamente. Saqueo, incendio, vandalismo. No quiere ver el vandalismo institucional que está llevando a cabo la izquierda desde hace tiempo ya, demoliendo una institución tras otra. Primero casi tienen demolido a Carabineros, luego a medio de demoler tienen la AFP, después quieren terminar con la ISAPRE, quieren terminar con la educación, con la libertad de que usted ponga a sus hijos donde quieren terminar con todo eso. La gente, los fachos pobres no quieren eso, fíjese usted. Los fachos pobres tampoco quieren que se les imponga un discurso políticamente correcto en todo orden de cosas, en temas sexuales, semánticos, políticos, etc. Están hasta aquí de esta tonterita que no se puede decir todas o todos, sino que hay que decir todes y mil cosas más.
Los fachos pobres no quieren saber más de eso. Los fachos pobres no quieren tampoco que les roben sus fondos de pensiones con el pretexto de que es un fondo solidario. ¿Solidario con quién? Con los políticos que van a meter mano ahí, con las autoridades del gobierno de turno. No quieren eso los fachos pobres. Quieren los fachos pobres libertad para meter a su hijo en el colegio que se les dé la gana. Tampoco quieren los fachos pobres que los asfixien con impuestos para financiar no a los desposeídos, sino que a los políticos que nunca terminan de estar desposeídos, siempre quieren más. Cuando uno ve a algunos personajes que son circenses que están en el Congreso, que se forran los bolsillos con 12, 15 o 20 millones de pesos, es una vergüenza. Bueno, los fachos pobres no quieren ver más ese espectáculo. No quieren que les cambien el lenguaje, como les decía. En fin, no quieren nada de todas esas cosas, los fachos pobres. Por eso que estos fachos pobres se están yendo muchos a donde Kast, porque creen que con Kast eso se va a terminar. Si va a salir Kast o no, no lo sé. Y si sale Kast, si va a poder terminar con todo esto, tampoco lo sé. Pero la gente piensa que en todo caso hay una opción por ese lado y no por el otro. Esos son los fachos pobres. Y a propósito de la palabra facho, que les mencionaban antes, que uno de esos epítetos, uno de esos clichés que está en la punta de la lengua de todos estos tontones. Ay, es el facho, eres un facho, que eres facho, que que es facho, que ustedes son fachos. Bueno, el señor Otone, a quien tuve el gusto de conocer hace varios años atrás, Ernesto Otone, un tipo que en algún momento fue un activo izquierdista y participó en muchas cosas, después se pegó el alcachofazo porque es un tipo habiloso, no se quedó pegado con las primeras tonteras que se mamó cuando tenía 13, 14 años, y está en una posición de izquierda suave, ¿no? Diet, digamos, dice por lo menos, o se plantea así, aunque uno nunca sabe lo que realmente están pensando las personas, pero en todo caso, respecto a la izquierda clásica, dijo lo siguiente en una entrevista en el Mercurio, abro comillas: hay mucha pobreza teórica en la izquierda radical. Mucha pobreza teórica. Lo del facho es un ejemplo entre millones que podría darle de pobreza intelectual, porque esto de simplemente poner el mismo membrete una y otra vez a toda clase de personas simplemente porque no comulgan con la rueda de carreta del Partido Comunista o de los otros grupos, ponerles inmediatamente facho, que no solamente es un membrete, sino que es un membrete venenoso, cargado de rabia. Es casi como poner una diana en el pecho de alguien, como para convertirlo en blanco. El facho. Pero hay muchos ejemplos más. Y es cuestión de, si uno tiene paciencia, mucha paciencia, de desgranar lo que dicen o lo que escriben gente de ese sector, y uno se da cuenta que es una ensalada de palabras viejas, enhebradas al lote, sin ninguna coherencia lógica, sin ningún sentido, ajenas a la realidad. Y de ahí él, incluso mencionó, él dijo, que esta gente usa una combinación de lenguaje marxista, no confeso, porque está desacreditado el marxismo, dijo Otón, y populismo de izquierda. Efectivamente, si uno analiza, os repito, los conceptos, si podemos llamarlos conceptos, y la palabrería que usan, uno va a ver ahí una mezcla al tuntún, como tirada con una especie de salero, de palabras salidas del marxismo clásico, lucha de clases, los desposeídos, la violencia partera de la historia y mil más, mezclado con populismo barato como el que vemos cuando alguien dice por ahí de que los retiros de fondos es para, entre otras cosas, para poder curar a los enfermos de cáncer. O para poner un plato caliente cuando todo el mundo está viendo lo que ha pasado con esos retiros. Bueno, el lenguaje, si uno lo examina ahora, se hace una especie de trabajo arqueológico con el lenguaje de esta gente, del patético lenguaje de esta gente, carente de toda inteligencia, de toda conexión con los hechos, con las cifras especialmente que les cargan, como ya nos hemos dado cuenta. Uno descubre siempre que tuvieron su vigencia y su origen, muchos de ellos, en los años 30 y 40 en Europa. En la época del Comintern, en la época en que los rusos, digamos, estaban conquistando a los tontones de la intelectualidad europea, porque no hay nada más tonto muchas veces que los intelectuales. O sea, llamo en este caso intelectuales, escritores y otros que se dan ciertos aires. Y son por lo mismo, porque son letrados, son fácilmente casados con la palabrería. Son las primeras víctimas de Cantinflas, son eso. Entonces, dijo además Otone,
y aquí no estoy de acuerdo con Ernesto, que a la izquierda de Boric hay una izquierda vandálica, violenta, anarquista, casi bandidesca, dijo. Yo no sé si tildarla de izquierda. El tema es bastante complicado. Estoy trabajando en eso por un libro nuevo que espero que salga el 22, final del 22, el 23, si es que estoy vivo para ese entonces. Pero ciertamente que cuando se generan estos procesos históricos como el que estamos viviendo y que yo llamé hace tiempo revolución, y qué es lo que es un proceso revolucionario con grupos que quieren echar todas las instituciones abajo y crear algo nuevo, lo dicen ellos mismos, y ya están usando la palabra revolución incluso ellos mismos. Cuando se dan esos procesos, a las izquierdas clásicas que están en eso y que usan la violencia que les parece necesaria para eso, se agregan estas bandas, que yo no sé si ya calificarlas de izquierda vandálica, sino que bandas de resentidos, de enfurecidos, de picantes, de, ¿cómo lo llaman? De lumpen, de enfermos mentales, de pililos, de ganapanes, de muchachones, que en realidad no tienen nada que ver ni con la izquierda, ni con la derecha, ni con nada. Son simplemente la es de la tierra. Son lo que votó la ola y que se aprovechan del pánico y se aprovechan de del desquiciamiento institucional para darse el gusto de robar y vandalizar y romper. Otón está muy impresionado por lo que ha visto en la ciudad donde él vive, me parece en este momento, y creo que es donde nació, una ciudad tan cercana a él como lo es a mí, que es Valparaíso, y ha visto la destrucción total de Valparaíso por estas hordas de taraos que supuestamente estaban protestando, nunca dijeron de qué protestaban, salían a destrozar nomás. Por Dios que va a costar reponer Valparaíso después de eso. Pero esas hordas yo no sé si llamarlas, para ser justo y preciso, de izquierda vandálica. Yo lo llamaría simplemente esa borra de la sociedad que en una época normal, en una sociedad en estado normal, está en el fondo, reprimida por el peso de los demás estratos sociales y por la policía y la ley, pero que en tiempos de revoltura salen a la superficie. Es como revolver un estanque y sale todas las hojas muertas, los cadáveres de rana, de bichos, sale todo para arriba y se ensucia el agua, se pone turbio, ¿no es cierto? Es lo mismo. Eso no es izquierda vandálica, eso es vandalismo puro y simple, pero la izquierda no es inocente de eso. Ellos generaron la situación por la cual a la violencia de ellos, organizada en la insurrección de octubre del 19, se agregó como aderezo, como anexo, esta otra violencia. Y ahora de todo eso, les van a pagar la cuenta, porque no me cabe ninguna duda que gran parte de estas personas que se están pasando desde la izquierda o del centro hacia acá es los que sienten un rechazo absoluto, visceral, contra este Chile que hemos estado viviendo en este último par de años. Y lo único que quiere esta gente, y así sin pensar quién es Kast, qué piensa Kast, cuán cristiano o no cristiano es, quieren a alguien, ellos piensan que podría ser él, que limpie, que ordene, que restituya, que reconstruya, y que reprima, que termine, que arrincone, que meta preso, o que acalle a todas estas distintas variedades de destructores, a todos estos orcos que salieron a la luz pública desde esos días de octubre del año 19. Vamos ahora a otro bloque comercial, amigos. Otra opción interesante para las inversiones, que mucha gente está ahora en esto ahora, por razones que todos conocemos, es Lopin.com, que le permite entrar a un mercado inmobiliario descentralizado, sin intermediarios, usando el sistema blockchain, que es el de estas monedas digitales, donde las cosas operan directamente, no hay intermediarios, no hay comisiones de 20.000 bancos u otras instituciones, y usted puede ser accionista de Lopin.com con una cantidad X que usted puede entrar a ver a Lopin.com, no es mucho, y ahí se va a manejar, como se maneja esta empresa, con un Bitcoin inmobiliario especial que se llama Crypto Lopin, que está respaldado por muchos metros cuadrados de proyecto y está indexado con el IPC y la UF. Así es que esta es otra opción que yo lo insto al menos a echarle una mirada, porque opciones
Hay muchas, pero no todas son excelentes y esta es una súper interesante. Véalo usted mismo, verifíquelo usted mismo, estimados amigos. Y si usted tiene o maneja ejecutivo de un establecimiento que se dedica al empaque de productos agrícolas, perecibles, salmones, fruta, que van a ser enviados a los mercados extranjeros, Lotus Air, estimados amigos, que ustedes están viendo en una fotografía, es justamente en un establecimiento de ese tipo, es lo que usted necesita. Lotus Air, como saben, es un dispositivo que se creó en conjunto con la NASA para producir permanentemente peróxido de hidrógeno que destruye todos los patógenos del aire, incluyendo el COVID-19 e incluyendo las bacterias que inician los procesos de descomposición en los organismos. Por lo tanto, si usted quiere que sus trabajadores en el establecimiento, como en ese que ustedes están viendo, no tengan problemas de salud, y si no quiere que su fruta o su salmón o lo que sea se empiece a descomponer, aunque sea mínimamente, pero eso es bastante, es suficiente para que le paren la exportación, lotusair.com. Póngase en contacto con Lotus Air, amigos, y asegúrese que sus envíos van a estar en perfectas condiciones. Y para afrontar un caso legal que le pudiera emerger de repente, un caso legal civil, y hay muchas posibilidades, pues son la mayoría, el mejor buffet especializado en ese tipo de casos civiles, repito, es Salinas y Ojeda. ¿Cómo se contacta con ellos? En salinasyojeda.cl. Tienen mucha experiencia, se han dedicado a esto por años y los resultados están a la vista. Tienen una tremenda tasa de éxitos legales. Y aquí viene otra oportunidad de inversión, amigos. Recuerden que ninguna excluye a ninguna. La Cámara Chileno-Portuguesa o la Cámara de Chile y Portugal de Comercio y el Estado de Portugal le ofrecen a ustedes la posibilidad de llevar a cabo inversiones en Portugal que le van a permitir obtener un pasaporte europeo sin necesidad que usted se meta a Portugal por meses. Le bastan 7 días y usted ya tiene este pasaporte que le permite moverse todo lo que quiera después en Portugal, trabajar, hacer lo que quiera en el resto de Europa. La inversión, eso sí, tiene un mínimo. Yo sé que no todos ustedes tienen esta plata, pero algunos quizás la tengan o la puedan conseguir. La inversión mínima es de 280.000 euros, que más o menos debe ser 250 millones. Si usted tiene esa plata o puede conseguirla y hacer una inversión en Portugal, donde ya hay más de 15.000 millones de dólares que se han invertido por este mecanismo, hágalo porque está usted ganando muchas opciones. No solamente una inversión en un país que está repleto de oportunidades de inversión, sino que además da la opción de irse para allá con toda su familia. Con toda su familia dispone de esta Golden Visa o algo parecido a la Golden Visa, que como les digo, no es necesario vivir allá para obtenerla. Forbes, esta institución económica, reconoció a Portugal como uno de los mejores lugares del mundo para vivir. Yo ya lo había escuchado por otro lado, es un país muy tranquilo, muy agradable, y por eso que usted no escucha nada de Portugal en las noticias, no pasa nada desagradable. Así es que póngase en contacto, ustedes están viendo ahí la dirección para invertir en Portugal con todas estas ventajas. En Araucanía continúan los ataques, porque ya ustedes saben, nos declararon la guerra, ¿no? El señor, no los araucanos, no los mapuches, no la gente, no el millón de personas de origen mapuche, que son chilenos como todos nosotros, la mayor parte de ellos gente trabajadora, que lo único que quiere es progresar. No, la CAM le declaró la guerra a Chile y las otras organizaciones. Quemaron en un fondo en otro lugar un montón de instalaciones y dejaron un volante que decía, y lo voy a leer textual, ojo por ojo, milicos culiaos. Eso es. Ojo por ojo, es una expresión bastante curiosa, porque uno dice ojo por ojo cuando a uno le sacan un ojo, entonces uno saca un ojo. A uno ejercen un acto de violencia y uno hace un acto de violencia. Supongo que dicen ojo por ojo porque murió uno de los suyos en un enfrentamiento. Entonces en el ojo por ojo tendría que ser otro enfrentamiento con militares, pero parece que enfrentarse con militares no les gusta tanto. Es más fácil enfrentarse con trabajadores desarmados, es más fácil enfrentarse con objetos inertes como maquinaria, y entonces ahí ese es el ojo por ojo de estos heroicos combatientes.
Bueno, a propósito de eso, en esta zona, salvo en Arauco, entiendo que en la provincia de Arauco no se está llevando a cabo, lo que me parece muy raro, hay un plebiscito que organizó las autoridades de la zona, un plebiscito libre, por supuesto, en que la gente dice si quieren o no quieren que continúe el estado de excepción. Entiendo que hoy en la noche, en algún momento, después que yo termine de grabar esto, vamos a saber cuál fue el resultado. Bueno, tenemos todos los días que vengan más adelante para examinar eso, cualquiera que sea el resultado, y ver cuál es el significado de eso. El hecho es que la Araucanía literalmente está en llamas. Tenemos ahí grupos que se mueven tranquilamente. Cuando cometen actos, el Estado sigue manteniendo la ficción que se trata de delitos comunes, y entonces se habla de perseguir a los culpables, sabiendo perfectamente que en casos como estos, donde hay una organización, llamémosla política, que organizó, creó craneosos actos, los responsables no son tanto los que apretaron el gatillo o prendieron fuego, sino que los cabecillas, y los cabecillas sabemos quiénes son. Partamos por el señor Lientul, que da conferencias de prensa. La típica conferencia de prensa de estos dirigentes revolucionarios con unas banderas, atrás unos tipos con metralletas, lo de siempre, el estándar de esos grupos. Ahí está el señor Lientul y otros. ¿Por qué no los van a buscar a ellos? Si ellos saben perfectamente, yo sé que las autoridades saben, y especialmente las instituciones con uniforme, saben dónde está ubicado el señor Lientul, dónde se esconde el señor Lientul, a dónde se arranca el señor Lientul, cuáles son ese sistema de cavernas que tienen en cierta parte, se sabe dónde está el señor Lientul, todas sus cosas. ¿Por qué no los van a buscar? No, la ficción es de que hubo un ataque, un delito como cualquiera, y entonces hay que perseguir a los culpables. Entonces en esas condiciones, por supuesto, hacen y deshacen. Y, en fin, vamos a ver. Dicho sea de paso, 2 de las personas que fueron detenidas por los uniformados la semana pasada y vinculados al baleo que hubo ahí, a las emboscadas, personas que obviamente pertenecieron a eso, fueron dejadas en libertad por los jueces o por los fiscales, en fin, por la justicia. Lo que hemos dicho muchas veces, entre que están convencidos y entre que son unos cobardes, los señores de la justicia miran para otro lado y van dejando libre a la gente. No vaya a ser de que los amenacen si es que no los han amenazado ya. ¿Qué es lo que se supone que tiene que llevar alguien? Detienen a un tipo en medio de un baleo. ¿Que hay que llevarlo con el dedo en el gatillo, apretando y disparando para que ahí haya una prueba física? Cuando se quiere dejar a alguien en libertad, por supuesto, se van a encontrar siempre razones. Siempre se van a encontrar razones. A propósito de la Araucanía, ¿qué pasaría? ¿Qué va a pasar en un eventual gobierno de Boric con la Araucanía? Se va a perder. Van a entregar la Araucanía. Van a entregar un pedazo de Chile a la CAM. Con todas las excusas de esta narrativa absurda de los pueblos originarios, de que nosotros somos dueños del territorio. Con esa narrativa los Estados Unidos tendría que desaparecer, devolverle todo el territorio a los moicanos, a los sioux, a los navajos. Los franceses tendrían que abandonar eso porque eso era antes de los galos, que ya no existen, porque es otro pueblo, el pueblo francés ahora. Y así tendría que haber una especie de... Tendríamos que irnos todo a otro planeta para que vengan a ocupar el espacio no sé quién. Bien. Perderíamos la Araucanía de todas maneras. Probablemente perderíamos territorios en otras partes del país porque estas personas son tan internacionalistas que ellos le dan razón a las peticiones a los bolivianos, los peruanos, los argentinos el día de mañana. Los hemos escuchado cuando tuvimos el gran problema hemos tenido los problemas que hemos tenido con Bolivia y que seguimos teniendo. No dicen de frente, no, démosle el territorio, pero están en una postura claudicante que entraña que con un pretexto tras otro finalmente se le entregaría territorio. Perderíamos más territorio. Basta con que un grupo de personas diga nosotros somos los originarios, devuélvanos el territorio. Perderíamos campos de hielo eventualmente, porque somos hermanos con Argentina, así que démosle campos de hielo como en algún momento se les dio la Patagonia, como en algún momento se les dio Laguna del Desierto, como en algún momento algún otro gobierno les habría dado seguramente el canal del Beagle también. Démoselo también. Y haría como Noriega quizás, nuestro amigo Boric. Ustedes saben que Noriega, en este momento en Nicaragua hay unas elecciones absolutamente truchas, donde se ha detenido a los opositores, el presidente es Noriega,
Nicaragua preside Noriega, lleva 4 mandatos seguidos y quiere ir por el quinto. Ha detenido a dirigentes de los partidos políticos de oposición, a otros partidos de oposición los ha liquidado, así que yo no sé qué clase de elección es esa. Va para la quinta elección. Bueno, me imagino que con el Partido Comunista manejando las cosas en Chile a través de Boric adquiriría finalmente ese rasgo que se le niega, que es la experiencia. Cuestión de esperarlo unos 3, 4, 5 mandatos, con elecciones truchas, y ya llegaría un momento en que ya ni siquiera necesitaría ponerse esos anteojos de utilería que le encachufraron hace poco para hacerlo ver más serio, más mayor. No, llegaría de forma natural a usar anteojos. 4 o 5 mandatos más ya sería un cincuentón. Tendríamos al fin un Boric experimentado en el gobierno. Así que hay que tener paciencia, votar por Boric, de ser que gane, votar por el Partido Comunista, y que dejen a su instrumento ahí mandatos tras otros al estilo Noriega. Why not? El gobernador siempre de la Araucanía, el gobernador de esa zona dijo que en una declaración, en una entrevista, no sé qué diablo, dijo que lo ideal sería no tener militares en la zona, pero los carabineros, en fin, no han dado abasto. Yo no sé qué quiere decir con esa frase, ¿no? Lo ideal sería no tener militares. Claro, por supuesto. Lo ideal en este mundo, si es por decir cosas ideales, sería no tener militares, no tener policías, no tener jueces, que todo el mundo se portara decentemente, no tendríamos necesidad de cárceles, jueces, policías, militares, no habría guerra. En un mundo ideal usted puede poner el mundo como se le dé la gana y sacar todas esas cosas que son costos. Las sociedades tienen que costear a los militares, a los policías, a la justicia, que no producen nada, pero es necesario tenerlas porque hay malandrines, ¿no es cierto? Entonces lo ideal sería no tener ninguna de esas cosas. Incluso yo diría, lo ideal sería que no existiera la CAM. Cada cual tendrá el mundo ideal que quiera. Lo ideal sería que no hubiera emergido la CAM. Pero emergió la CAM. Lo ideal sería que no hubiera ladrones, pero hay ladrones. Lo ideal sería que no hubiera combatientes que han quemado más de 500 camiones, pero hay esos combatientes, entre comillas, que han quemado más de 500 camiones. Entonces, lamentablemente, pues señor, ¿qué significado significa decir lo ideal sería que no hubiera militares? Claro, hay muchas cosas que serían ideales, pero un político, y usted un político, un gobernador, tiene que tratar con la realidad nomás. Ahora, yo creo que él sabe todo esto, pero esto de decirlo de esta manera es un modo de quitarle, por así decirlo, apartarse un poco del tema. Hacer como que él es progresista hasta cierto punto, que en realidad esto de los militares es una cosa que no nos gustaría, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? No sé si ustedes notan que hay ese espíritu detrás de ese tipo de frases. Ojalá que no hubieran militares. Claro, ojalá que no hubiera acá, mejor, pues eso es lo que usted debería decir, señor, primero que nada. Si los militares están ahí, y recién están ahí, porque existe la CAM y todo lo que ha hecho. Así que lo que usted, usando la lógica, partamos por lo que es primero y que causa todo lo demás. Lo ideal sería que no hubiera existido la CAM. Lo ideal sería que una vez que empezó a existir, se hubiera terminado con ella. Si hubiera, a la primera acción delictual, que comenzaron muy pronto, se les hubiera detenido a sus líderes. Eso habría sido lo ideal. Así es, pero no pasó. Y ahora quiero mencionar el caso Iturriaga. Yo fui el otro día bastante, no sé si llamar duro o áspero con el general Iturriaga, el nuevo comandante en jefe. Les recordé a ustedes lo que dijo cuando le dieron el cargo, cuando lo pusieron a cargo del toque del estado de excepción de Santiago en el año 19, y habló que él era un hombre de paz, que no estaba en guerra con nadie. Y yo he comentado que eso a mí me dio mala espina en ese momento, y me la da ahora, para serle franco, un hombre que está en esa postura, como ya también al estilo del gobernador corriéndose por un ladito, me pareció rara. Pero dije también que había que esperar a ver qué pasaba. Bueno, todavía no ha pasado nada, pero sí ha pasado, no algo que haya hecho el comandante en su nueva posición, sino que me han llegado comentarios de oficiales que lo conocieron en distintas etapas de su carrera, y me dicen que no nos equivoquemos con Iturriaga, que esas frases que usó en esa oportunidad, de que yo soy un hombre de paz y no estoy en guerra con nadie, era, no sé,
si un comentario irónico, sardónico, sarcástico, porque el propio presidente lo había puesto en una situación en que no le quedaba otra cosa que ser un hombre de paz, porque los militares fueron sacados a las calles, amarrados de pies y manos, casi para actuar como policía, y aún eso con muchas precauciones, de que no vaya a ser que a alguien se le rompe una uña. Y en vista de eso, habría hecho entonces el general Iturriaga ese comentario. Nos cuentan además algo que yo no sabía, debí saberlo porque estuve por ahí, que fue el hombre que estuvo a cargo de la eventual defensa de Chile en el conflicto que casi terminó en guerra con Argentina en 1978. Él era el hombre que estaba a cargo de la defensa de esa zona del territorio. Es un hombre que tiene muy buen trato con la tropa. Es un hombre que tiene muy buen manejo de campo, por así decirlo, en terreno, que eso es esencial para un militar. Y lo digo porque hay muchos militares de escritorio que no en fin. Vamos a ver. Yo espero tener a un general que tenga una postura profesional. Yo no estoy aquí pidiendo otra cosa como creerán algunos. No estoy pidiendo nada de eso, pero tampoco me gustaría una persona que se cruzara de brazos mientras las fuerzas políticas de izquierda empiezan tajada tras tajada a demoler las Fuerzas Armadas, como ya han hecho parcialmente con la AFP, como quieren hacer con la ISAPRE, como quieren hacer con la educación, como quieren hacer con el lenguaje, como quieren hacer con todo. Entonces ahí preferiría que no hubiera tanta paz, porque es muy bueno ser un hombre de paz cuando están todos en paz. ¿Qué mejor estado en este mundo que la paz? ¿Qué mejor cosa que ser un hombre de paz rodeado de otros hombres de paz? Por lo tanto, estamos todos en paz. Pero cuando los demás no están en un estado de paz, si usted va por la calle y ve que un pinganilla le está pateando en el suelo a una señora para robarle la cartera, y usted dice, bueno, yo no hago nada porque yo soy un hombre de paz, usted ya no es un hombre de paz en ese caso, usted es un cobarde. Hay que ser hombre de paz cuando estamos todos en paz. Cuando hay otros que no están en paz, no podemos seguir siendo hombre de paz a menos que nos rindamos y obtenemos la paz de la rendición, de la cobardía. Yo espero que ese no sea el caso aquí con el general Iturriaga, que sea un hombre de paz solo en un sentido irónico por los dichos que había tenido el presidente, pero que no se manifestaron en la práctica, porque el propio presidente, recordemos, dijo, estamos en guerra contra un enemigo implacable, pero tras cartón saca a las tropas, digamos, con rifles de corcho. Una ridiculez. Entonces, tal vez haya sido una ironía de Iturriaga, no lo sabemos. El único que lo sabe es Iturriaga. Quizás algún amigo familiar al que le haya comentado. Yo espero que sea un profesional que no deje simplemente que se destruya las Fuerzas Armadas. Eso es todo lo que pido. Yo diría, es todo lo que pedimos los fascistas pobres. La izquierda, por supuesto, quiere que Iturriaga o cualquiera que estuviera ahí permita, siendo un hombre de paz de brazos cruzados, que se destruya las Fuerzas Armadas y se las convierta en la Guardia Pretoriana del Partido Comunista. Yo espero que eso no ocurra. Terminando con la cosa local, la Municipalidad de Santiago, que está dirigida por una alcaldesa comunista, facilitó toda clase de equipamientos, sillas, camiones, etcétera, para que el señor Messina produjera un evento. Ya conocemos su único evento, su única obra que tiene, donde él es el boletero, actor principal, el acomodador, no más AFP. Entonces la municipalidad le prestó todo lo necesario para hacer su evento, camiones, sillas, etcétera. Entiendo que van a presentar algunos políticos de la derecha, van a presentar un reclamo, o lo están presentando ya en Contraloría, por el uso de bienes públicos para un evento de proselitismo político. La municipalidad dice que no era un evento de proselitismo político y que están autorizados para prestar esos equipamientos en caso de que se solicite ese material cuando no es un proselitismo político. Es un proselitismo político. El tema no más AFP es claramente parte esencial de la campaña política de la izquierda, ¿o no? No sean hipócritas. Señora alcaldesa de Santiago, por lo menos diga, afrontó las cosas. Por supuesto que es proselitismo, el señor Messina es camarada suyo del Partido Comunista. La campaña, el caballito de batalla de la izquierda en grande trecho de su historia reciente ha sido no más AFP y sigue siéndolo hasta el día de hoy. No más AFP. Entonces fue un acto político 100%. No es un tema, esto no fue una reunión para representar una obra de teatro o un teatro de títere o un circo. Fue
Bueno, este circo tiene mucho lo que hace a la izquierda ahora. Fue no más AFP. Eso es proselitismo político. Antes de pasar a las noticias del gran mundo, amigos, les quiero recordar, compreoro.cl, otra opción financiera interesante, en este caso para resguardar parte de sus recursos, convirtiéndolo en oro o plata, lingotes de oro o plata, que yo les he mostrado ya muchas veces. ¿Será necesario que se los muestre de nuevo? ¿Sí o no? En compreoro.cl usted adquiere estos lingotitos de oro de 10 gramos, que valen cerca de un palo, o lingotes de 1 kilo de plata. Los tiene en sus manos, los custodia usted directamente en sus manos, los guarda en su casa, en su oficina, en su caja fuerte, debajo de la cama, en el jardín, los entierra, los lleva donde quiere, físicamente los traslada porque son cosas y en todas partes del mundo se los van a aceptar. Es un buen resguardo, una especie de último resguardo para cualquier situación, tener metales preciosos, oro y plata. Compre oro.cl y desde luego puede comprar argollas matrimoniales, también le tienen de eso. Y continúo con Gestión Patrimonial, esta empresa que tiene especialistas en asuntos legales, económicos, auditorías, contabilidad, para ordenar su patrimonio. Todo lo que usted tiene, propiedades físicas, o sea, inmobiliarias, bienes mobiliarios, que sean inversiones, plata, vehículos, cosas de todo tipo, terreno, y que normalmente no están bien organizados en el sentido de estar puestos en los mejores lugares, no están, muchas veces las propiedades físicas no están regularizadas, siempre hay problemas que se manifiestan cuando menos uno lo quiere. Ordene, gestione su patrimonio, que le ordenen sus cosas y que se las sigan ordenando en el futuro si usted quiere, con gestión patrimonial. Haga uso de expertos para que su patrimonio no se pierda o sea gravemente herido por disposiciones legales, por la acción del fisco, por la acción de terceros, etc. Gestión patrimonial. Y continúo con Lavoclub, el mejor detergente para la loza y el mejor detergente para la ropa. Los dos detergentes son variantes, no son el mismo, son biodegradables, hipoalergénicos, vienen en envases grandes, duran muchísimo tiempo, se los reponen en la casa, se los traen a la casa, los envases son reciclados, puros beneficios para usted, para el medio ambiente, para su comodidad y para el lavado. Lavoclub, estimados amigos. Como ustedes sabrán, en Estados Unidos el péndulo empezó, como está en Chile pasando, empezó a moverse para el otro lado y los demócratas, el Partido Demócrata de Estados Unidos, que preside en este momento, que domina el Congreso, que está en la presidencia con el señor Biden, sufrió unas estrepitosas derrotas electorales en algunos estados. El último creo que es Virginia. Y el señor Biden, que no ha brillado por su intelecto, es un hombre que ya tiene serios problemas cognitivos, en vez de, un poco como Gutiérrez, ¿no?, con los fascistas pobres, allá encontró una variante un poquito menos insultante. Entonces Biden no dijo, bueno, vamos a examinar qué es lo que hemos hecho mal, sino que dijo que es que lo que pasa es que la gente está muy confusa. O sea, no es porque lo haya hecho mal él y su Congreso y que tengan la crema en Estados Unidos, sino que es que la gente está confusa. ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Se desató inflación, un flagelo que ellos lo conocen poco. Inflación fuerte. La inmigración totalmente descontrolada, se está llenando de gente, no se sabe qué clase de gente está entrando. Se produjo el desastre que ya todos vimos y conocimos, pero ya se están olvidando todo, como dije que iba a suceder en Afganistán. Esa huida realmente escandalosa. El presupuesto del gobierno norteamericano, presupuesto de un gobierno que hace tiempo ya que vive del aire, que tiene un déficit monstruoso, presentó un presupuesto de, afírmense, de 1,2 trillones de dólares. Una locura. Fabricando billetes, supongo, lo van a financiar. Luego es un país donde se desató este proceso realmente imbécil, que llaman de cancel culture, en virtud de lo cual palabras, conceptos, monumentos, cosas, personas que no le gustan a la izquierda demócrata se tienen que cancelar. No les pegan un balazo, pero los cancelan, los eliminan como agentes activos de la sociedad. Eso se llama de cancel, cancelar a alguien, eliminarlo, joderlo, exiliarlo a la nada. Las películas, los monos animados, todo está bajo el escrutinio de estos tarados.
Luego tenemos la delincuencia. La delincuencia estalló en Estados Unidos a un nivel tremendo. ¿Por qué? Porque los departamentos de policía en todas las ciudades, en todos los estados, fueron achicados, disminuidos, arrinconados. Recuerden ustedes cuando desfilaban por las calles gritando "defund the police", o sea, desfinancien a la policía. Ahora está el resultado. En Chicago, que ya era una ciudad donde corría la sangre todos los fines de semana, ahora es el doble o el triple. Esto no lo produjo el ciudadano norteamericano confuso. Lo produjeron las políticas de los demócratas incluso de antes de llegar al gobierno. Pero para Biden es un tema de que la gente está confusa, no entienden. No entienden. No entienden lo bueno que es que haya más delito, que haya más inmigración de personas que vienen de otras etnias, de otros lenguajes, sin cultura, sin conocimiento, muchos de ellos delincuentes, que entren por millones, ni un problema, señores. Subieron los precios de la gasolina en Estados Unidos, donde se suponía que estaban llegando a la independencia energética gracias a la perforación, a la sacada de petróleo entre las rocas, el de fracking, que se llama, creo. Subió la benzina, subió todos los alimentos, todo, y no solo por el COVID. No se equivoquen con eso. Le está echando la culpa a los confusos, así como Hugo Gutiérrez le echó la culpa a la derrota a los fachos pobres. Pero ya hablamos de eso, así que lo dejo a un lado. Y ahora, estimados amigos, el último bloque, notariospress.cl, ya sabe, para hacer sus papeles notariales en unos minutos, en vez de estar horas instalado en una notaría. Usted lo hace en notariospress.cl y va, llena ahí los papeles, todo lo que se pide, y va a la notaría solo a firmar y a retirar el papel en cosa de unos pocos minutos, en vez de estar horas instalado ahí. Notariospress.cl. Climo sigue siendo el sistema de climatización más eficaz del planeta y desde luego de Chile. Sigue entregándole a los clientes del Banco Santander y del Banco de Chile la posibilidad de comprar entre 3 y 24 cuotas precio contado estos equipos fantásticos. Todo está en pie. Acuérdense que viene un verano, va a ser el más pesado de la historia, por lo que me han dicho mis amigos meteorólogos. Y termino con la temporada primavera-verano Espacio Ajedrez, que ha puesto todos los artículos que ustedes ya conocen a precios especiales, pero si ustedes están viendo una gráfica distinta por lo que ustedes pueden leer ahí, si quieren hacen pausa y lo leen con cuidado. Viene unos videos, no sé si llaman videos, unas transmisiones en directo de Pablo comentando las partidas por el campeonato del mundo entre Magnus Carlsen y un fulano de Rusia, creo que tiene un apellido muy complicado, no me acuerdo, yo que no soy bueno con los nombres menos, todavía me voy a acordar. Súper entretenido. Los más viejos se acordarán cuando jugó Fischer con Spassky en 1970-71 en Islandia, y en televisión nacional nuestro querido y ya fallecido amigo Juvenal Canora, que era un muy buen jugador de ajedrez, ingeniero eléctrico, las comentaba las partidas y era muy entretenido cuando una persona sabe comentar, sabe examinar, hasta aquello que parece tan inmóvil, tan fome para los que no conocen el ajedrez, se convierte en algo apasionante, realmente. Así es que entren a espacioajedrez.com y vean todo lo que hay ahí de novedoso. Y el libro que les voy a mostrar hoy día, primero el mío, ya se me había olvidado mostrarlo al principio, siempre se me olvida, no estoy pensando primero en mis cosas, señor Nicolás, para que sepa, que siempre me bucetea. Adiós Valparaíso, cada vez quedan menos ejemplares, ya llegamos a los 50% que ya se vendió, así que si usted quiere tener Adiós Valparaíso, va a tener que entrar ya al sitio nuestro y adquirirlo, elvillegas.cl/adiós, y llega directo a la parte donde está este libro, y es un libro precioso, ya se los he mostrado en algunas partes, y he seguido recibiendo mails de la gente que ya lo obtuvo y les ha gustado muchísimo. Y el libro que les voy a mostrar ahora es uno que me ha llegado recién y todavía no lo he terminado, voy en la mitad más o menos. Es un libro además físicamente muy bonito. El vendedor de libros de Florencia. La historia de los manuscritos que iluminaron el Renacimiento. Ustedes saben que allá por el 1400, 1500, 1600 empezaron a encontrarse manuscritos, manuscritos. No existía la imprenta todavía y no existía la imprenta cuando se escribieron esos manuscritos, por cierto, de la filosofía y las obras literarias y filosóficas, científicas de la antigüedad clásica. Empezaron a aparecer en los monasterios, empezaron a aparecer en bibliotecas privadas, empezaron a llegar de Constantinopla,
Y se formó un furor entre los bibliómanos, especialmente por ir encontrando estos materiales, traduciéndolos al latín cuando estaban en griego, cuando aparece la imprenta empiezan a imprimir. Hay toda una historia acerca de esta febrilidad editorial que llevó a la difusión de obras que ayudaron, no son el único factor desde luego, a esto que hemos llamado, que los historiadores llaman desde hace mucho tiempo, el Renacimiento. Y esto tiene que ver con eso ocurriendo en una de las capitales del Renacimiento, que fue esta ciudad estupenda que era Florencia, donde se juntaron toda clase de artistas, toda clase de escultores, genios de todas las calibres, en medio del ambiente que existía de interés, de pasión por el descubrimiento de la antigüedad clásica, que era como imagínese usted viviendo en una casa oscura que no tiene nada de gracia y de repente entra sin saber por qué, llegó un altillo o una bodega, abre un baúl y se encuentra con cosas maravillosas. Eso fue lo que le pasó a Florencia y a toda la Italia de esa época, y este libro cuenta esa historia. Este libro es muy reciente, fue publicado muy recientemente, ha tenido fantásticas críticas. Bueno, aquí estoy viendo críticas del New York Times, del San Francisco Chronicle, de Los Angeles Times, del Guardian, que es uno británico me parece. El libro de Ross King es realmente súper interesante, estimado amigo. No lo he terminado. Cuando lo termine quizás haga algún análisis un poquito más detallado, pero en fin, mientras tanto se los muestro para que ustedes también, si están interesados en conocer el fenómeno del Renacimiento, cómo era ese mundo, cómo fue que se fueron descubriendo esos manuscritos, cómo se difundían, cómo se perseguían unos a otros, porque había verdadera cacería de manuscritos y los bibliómanos eran capaces de acuchillarse unos a otros por obtener ellos primero un manuscrito. Toda esa historia, con elementos incluso de comedia y de farsa, está aquí en The Bookseller of Florence. Y con eso, amigos, terminamos el programa de hoy. Muchas gracias por su atención. Hace tiempo que no lo hacía, lo haré ahora. Muchas gracias a las personas que han perseverado y siguen estando conmigo en Patreon, los que están en Flow. Y por supuesto, como siempre, agradezco a los auspiciadores que afortunadamente les ha ido muy bien con nosotros, que confiaron en algún momento y hicieron bien en confiar. Le hemos logrado devolver lo que ellos pusieron con nosotros. Muchas gracias y será hasta mañana.